que está conmigo en la calle. Pero bueno, es bueno estar juntos celebrando nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este domingo que viene vamos a celebrar de una manera especial su resurrección, ¿verdad? La resurrección de Cristo por nosotros. Y es un buen día, es un buen domingo, el día de la resurrección. Es una buena oportunidad culturalmente para invitar a nuestros familiares, nuestros amigos, porque aun los que normalmente no están dispuestos de ir a la iglesia, de venir a la iglesia, en ese día normalmente están dispuestos de venir y pueden venir y escuchar el Evangelio y Dios puede obrar en su corazón. Bueno, hoy día vamos a continuar, vamos a seguir en nuestra serie de 1 Samuel y vamos a estar en capítulo 11. Y el título hoy día es El amor de Dios es mayor. El amor de Dios es mayor. Y no sé sobre ustedes, pero en leer esta historia de Israel en 1 Samuel, es fácil para mí estar crítico de Israel, de pensar que ellos otra vez están en pecado, están caminando en pecado, han desviado el camino de Dios o están rechazando de nuevo su Dios todopoderoso. Es fácil pensar así, ¿no? Cuando leemos esta historia. Y de verdad es fácil pensar así cuando leemos todo el Antiguo Testamento. Pero después de pensar esto, yo siempre pienso en mí mismo. Y de verdad, yo puedo identificarme de vez en cuando con Israel. Porque yo he experimentado cosas increíbles de Dios. Yo he experimentado la salvación de Dios. Yo he visto la provisión de Dios por nuestra familia, por otros. Yo he escuchado historias de milagros de Dios. Pero de vez en cuando, fracaso. ¿No? Tengo mis fracasos. Yo tengo mis debilidades. Yo tengo mis fallos en la fe. Como todos nosotros, como todos ustedes, ¿no? Entonces, es fácil ser un crítico de Israel, pero debemos enfocarnos no necesariamente en los fallos de Israel, sino en la gracia y en el amor de Dios por su pueblo. Porque cada uno de nosotros llegamos a unas circunstancias difíciles en la vida. Y también todos nosotros pecamos y sufrimos las consecuencias de nuestro pecado en nuestra vida, quizás en nuestras familias. Pero el amor de Dios es mayor. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. El punto principal que vamos a ver es el amor de Dios por su pueblo es mayor que nuestro pecado y nuestras circunstancias. El amor de Dios por su pueblo es mayor que nuestro pecado y nuestras circunstancias. Y en esto vamos a ver, en cuanto al bosquejo, vamos a ver un pueblo temeroso, un pueblo amado y un pueblo victorioso y rededicado. Vamos a ver un pueblo temeroso, un pueblo amado y un pueblo victorioso y rededicado. Entonces vamos a orar y después entrar 1 Samuel capítulo 11. Amado Dios, es fácil criticar a los israelitas en su pecado. Cada semana, cuando estoy preparándome para predicar, yo puedo ver su pecado.
Pero la realidad es que yo tengo también y nosotros tenemos también nuestras debilidades, nuestros fracasos. Pero gracias a ti, que tu amor es mayor que nuestro pecado y nuestras circunstancias. Entonces, enséñanos por medio del Espíritu Santo hoy día sobre tu amor por tu pueblo. Y ayúdanos a andar en el Espíritu y en tu amor esta semana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, primero vemos un pueblo temeroso y vemos esto en los primeros 4 versículos de 1 Samuel 11. Dice, un día Nahas el amonita se dirigió a Jabes de Galad y la sitió. Pero los habitantes de Jabes le propusieron a Nahas que si aliaba con ellos se comprometían a servirle. Nahas les respondió, haré alianza con ustedes, con la condición de que cada uno de ustedes se deje sacar el ojo derecho. Wow, ok. Así el pueblo de Israel quedará en vergüenza. Los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo nuestro territorio. Si nadie sale en nuestra defensa, nos rendiremos a ti. Cuando los mensajeros llegaron a Gabá de Saúl, le dijeron al pueblo las condiciones de Nahas. Todo lo lamentaron y se pusieron a llorar. Bueno, Jabes de Galaad es un territorio en Israel, está en el centro de Israel. Y entonces amonita llegó, este líder de los amonitas llegó ¿para qué? Para hacer una alianza, entre comillas, digamos, con Israel. Y lo que es interesante es que ya hace no sé cuánto tiempo, pero no mucho tiempo, los israelitas ya coronado su nuevo rey, Saúl. Y ahora viene un desafío a la nación de Israel. Y es importante también ese nombre, Nahas. El sentido de ese nombre es, o sea, Nahas significa serpiente. Wow, ¿hemos escuchado esta historia otra vez en el pasado? Cuando un serpiente entra el territorio, o sea, el terreno del pueblo de Dios, ¿quién era? Satanás. Y ahora tenemos otro serpiente, digamos, Nahas, que ha entrado el territorio de Israel. Y él quiere hacer una alianza, entre comillas, con Israel. Pero no es una alianza de ser iguales, no. La alianza más es que los israelitas, los de Jabes, van a servir a los amonitas. Y más que esto, ¿qué dice Nahas? Ustedes tienen, en nuestra alianza, ustedes tienen que sacar su ojo derecho. ¡Wow! ¡Qué amigo!, ¿no? ¿Quién quiere entrar a esta alianza? Nadie. ¿Por qué dijo esto? Porque esto es muy raro decir, ¿no? Pero el significado de esto es, en aquel día, cuando había una alianza, cuando había un pacto entre 2 partidos, si alguien ha rompido el pacto, la persona que ha roto el pacto tenía que sacar su ojo derecho.
para mostrarles a todos que han roto el pacto. Y entonces lo que quiere Nahas de Israel es asegurar antes que ellos no van a romper este pacto. Eso es lo que quiere él. Pero bueno, en su sabiduría, los israelitas, los ancianos de Jabes, le dijeron, bueno, ok, pero permítanos ir para buscar ayuda. Por 7 días vamos a ir a todo nuestro territorio para buscar ayuda por nuestra defensa. Y para mí, cuando leo esto, yo pienso como, ¿por qué él va a permitirles ir para buscar ayuda por su defensa? Qué raro. Pero de verdad, esto nos muestra su arrogancia. La arrogancia de Nahas, que él pensaba que, bueno, pueden buscar ayuda donde quieran. Porque pasa lo que pasa, vamos a ganar esta batalla contra ustedes. Entonces podemos ver la arrogancia de Nahas en esto, porque él pensaba que para mí no me importa, vamos a ganar la batalla. Incluso con el permiso para buscar la ayuda, los israelitas todavía creen que no van a encontrar ayuda suficiente. Podemos ver por sus acciones que ellos estaban pensando que, bueno, vamos a buscar defensa, pero probablemente no hay suficiente. Y por eso se pusieron a llorar, ¿verdad? Porque no tenían confianza en Dios. No tenían confianza que había alguien que podría defenderlos. Entonces ellos pensaban que van a terminar rendiéndose a los amonitas. Por lo tanto, en su temor y desesperación comienzan a llorar. Entonces, estos israelitas de Jabes eran israelitas que se sienten impotentes, que no tienen a nadie a quien recurrir. De vez en cuando es fácil para nosotros, ¿no? Sentirnos de la misma manera de ellos, tener los mismos sentimientos de ellos. Cuando las cosas en la vida pasen, cuando las cosas difíciles, cuando las pruebas pasen en nuestra vida o cuando otra vez fallamos en nuestro pecado, podemos sentirnos así, que no tenemos a nadie a recurrir. ¿Cuántos de ustedes han sentido esto en su vida? Todos nosotros, ¿no? Y aun como hombres, de vez en cuando, comenzamos a llorar, ¿verdad? Porque no tenemos esperanza en nuestra circunstancia. Sin embargo, la verdad es que siempre tenemos a alguien a que podemos recurrir. ¿Quién es? Nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios siempre está listo para escuchar a nuestras oraciones, nuestros lamentos. Siempre está listo para ayudarnos y defendernos. Por ejemplo, en Salmo 34, 17, dice, los justos gimen. Y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Salmo 145, versículo 18 dice, tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan, de quienes te invocan con sinceridad. O sea, no tenemos un Dios que tenemos que ganar su favor.
Dios siempre está listo para escuchar las oraciones y los gritos de su pueblo. Eso es una gran diferencia entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Los dioses falsos, siempre su pueblo, entre comillas, ellos tienen que ganar su favor. Quizás por ir a la basílica de rodillas, ¿no? O sufrir algo, o hacer cualquier sacrificio, o hacer buenas obras para ganar su favor. Pero el Dios verdadero ama a su pueblo hasta que Él siempre está listo para escucharnos cuando estamos en situaciones difíciles en la vida. Él está listo. Él está a nuestra mano. Él quiere escuchar nuestras oraciones y Él quiere ayudarnos. Él quiere defendernos. Él quiere estar con nosotros como un buen papá. Entonces, Él siempre quiere consolarnos y ayudarnos. Esto es nuestro Dios y esto es el Dios de Israel en este momento de nuestro pasaje. Entonces, cuando tenemos dificultades, siempre tenemos a alguien a recurrir, a nuestro Padre perfecto que siempre está con nosotros y siempre quiere escuchar nuestras oraciones y responder en su amor. Bueno, número 2, vemos un pueblo amado y vemos esto en versículos de 5 a 7. Dice, Saúl volvía del campo arreando los bueyes y preguntó, ¿qué le pasa al pueblo? ¿Por qué llora? Entonces le dieron el mensaje de los hombres de Jabes. En cuanto Saúl lo oyó, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se llenó de ira. Tomó entonces un par de bueyes y los descuartizó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel, con la orden de que los mensajeros dijeran, así haremos con los bueyes de los que no sigan a Saúl y a Samuel. Fue tal el temor que el Señor infundió en el pueblo que se unieron como un solo hombre. ¡Wow! Eso fue un hecho radical, ¿no? De Saúl. Bueno, cuando Saúl, el nuevo rey de Israel, escuchó el mensaje que iba a pasar a sus hermanos israelitas, el Espíritu de Dios vino sobre él en poder. Y él se llenó de ira. Pero, pastor, pensaba que es un pecado. La ira es un pecado. ¿Siempre la ira es un pecado? No, porque esto es una ira santa, que viene de Dios, que viene del amor de Dios por su pueblo. Es como cuando Jesús entró el templo. ¿Y qué estaba pasando en el templo? Comercio. Los líderes estaban usando el templo para ganar dinero. Y Jesús tenía ¿qué? La ira sobre esto. Pero esto era una ira santa por su amor de Dios y también por el amor del pueblo de Dios. Y vemos otro ejemplo aquí de la misma manera, que Saúl
tenía un amor por el pueblo de Dios tan fuerte que ese amor viene de Dios, que él tenía la ira sobre lo que iba a pasar contra sus hermanos israelitas. Y esto dirigió a Saúl a hacer algo muy radical. Dice, Saúl descuartizó y envió los pedazos de 2 bueyes por todo el territorio de Israel, con la orden de que los mensajeros dijeran, así haremos con los bueyes de los que no sigan a Saúl y a Samuel. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero esto viene de su amor por el pueblo de Dios. Entonces, hay ira que es ira santa. Cuando tenemos la ira sobre las cosas de Dios, por ejemplo, el aborto, ¿debemos tener la ira sobre esta práctica? Sí, obviamente, no importa lo que pasa a nuestro alrededor en los otros países o aún en nuestro país del Perú. Si esto va a ser legal, debemos decir, oh, no, está bien, ahora es legal. No, ¿por qué? Porque cada bebé, cada persona es creada en la imagen de Dios. Entonces cuando hay violaciones de la ley de la palabra de Dios, está bien tener la ira de Dios, la ira santa. Y esto es lo que vemos con Saúl, cuando él hizo algo tan radical de enviar los pedazos de los bueyes a través de Israel. ¿Y qué le pasó a Israel? El temor de Dios difundió en él. ¿Y qué significa ese temor de Dios? Ese temor no es un temor de estar castigado. Ese temor es que ellos pueden ver, el poder de Dios y la voluntad de Dios para defender su pueblo. Y en ese temor los dirigió a ser obedientes en el momento, con mucho valor. Porque ellos confiaron en el poder de Dios y podían ver el amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios no es algo pasivo. El amor de Dios es algo fuerte y de pasión. Entonces, ¿qué le pasó a Israel? Todos llegaron como uno solo hombre, unidos. ¿Recuerdan el último domingo después de coronar a Saúl como rey? ¿Ellos estaban unidos? No, habían unos que no estaban de acuerdo, ¿no? Pero ahora, en ese momento, por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, ellos llegaron para defender sus hermanos bien unidos. Bueno, claramente Saúl tenía un gran amor por el pueblo de Dios. De verdad sacrificó 2 bueyes para motivar el ejército de Israel para salvar el pueblo de Dios contra sus enemigos. Pero hermanos, ¿saben esto? Que nosotros también tenemos enemigos. Enemigos que son más fuertes y más peligrosos que estos amonitas. Tenemos enemigos que no solo nos mata de la manera física, sino nos trae a la muerte espiritual. Estos enemigos son nuestro pecado y Satanás.
Pero ¿saben esto? Dios nos ama. Y Dios va a darnos y nos ha dado la victoria sobre estos enemigos por enviar a Cristo por nosotros. Otra vez, el amor de Dios no es un amor pasivo. Él hizo algo aún más radical que Saúl. Él envió a su único hijo para vivir una vida perfecta, para morir en la cruz, para recibir el castigo que merecemos y para resucitar, para vencer la muerte, el pecado y el poder de Satanás sobre nuestra vida. Esto es el amor más radical que podemos experimentar, porque no merecemos ese amor. Y ese amor se llama gracia. Que si ponemos nuestra fe en el amor de Cristo, no solo somos unidos como iglesia, somos unidos con Cristo mismo en los cielos. Somos salvos por el amor de Cristo. Entonces podemos ver que Israel en nuestro pasaje es un pueblo amado por Dios. Porque Dios va a defender su pueblo. Pero por medio de Cristo podemos experimentar un amor aún más fuerte. Un amor que nos da salvación de nuestros enemigos, de nuestro pecado y de Satanás. Solo requiere nuestra fe. Poner nuestra fe en la obra de Cristo por nosotros. Ese amor es increíble. Y podemos andar en ese amor cada día, sabiendo que somos un pueblo amado por Dios. Amén. Amén. Número 3, vemos un pueblo victorioso y rey dedicado. Vemos esto en versículos de 8 a 15. Primero vemos un pueblo victorioso. Versículos 8 dice, cuando Saúl les pasó revista en Besek, los israelitas eran 300,000. Wow, muchos. Y los de Judá eran 30,000. Y los cuales dijeron a los mensajeros que habían llevado la noticia, digan a los Jabes de Galad que mañana, cuando el sol comience a calentar, serán liberados. Cuando los mensajeros anunciaron esto, los habitantes de Jabes se alegraron mucho y les dijeron a sus enemigos, mañana estaremos aquí, para que hagan con nosotros lo que les parezca mejor. Pero al día siguiente Saúl distribuyó a los soldados en 3 batallones que antes de que amaneciera cayeron sobre el campamento y tomando por sorpresa los amonitas. Los hicieron de muerte hasta bien entrado el día. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron sin que siquiera 2 de ellos se vieran juntos. Entonces el pueblo le dijo a Samuel, ¿dónde están los que dudaban que Saúl sería nuestro rey? Queremos que nos los entreguen para matarlos. Pero Saúl dijo, nadie va a morir hoy día, porque el Señor ha traído la salvación a Israel. Bueno, una gran cantidad de los israelitas se unieron para luchar por sus hermanos israelitas. Y cuando los de Jabes escuchó las noticias que esto iba a pasar, se alegraron mucho. Entonces ellos se convirtieron en un pueblo temeroso, a un pueblo alegre,
por la mano de Dios. Y de hecho, de una manera sarcástica, los ancianos de Jabes les dijeron a los amonitas que van a estar mañana. Entonces ellos, con Najes, ellos llegaron a Najes y les dijeron, ok, vamos a estar mañana. Y ustedes pueden hacer lo que quieren que hacer. Pero dice en versículo 10, dice, mañana estaremos aquí para que hagan nosotros lo que les parezca mejor. Pero la traducción literal de hebreo es, mañana estaremos aquí para que hagan con nosotros lo que sería mejor en sus ojos. Entonces podemos ver un juego de palabras, ¿verdad? Nahas dijo que ustedes tienen que sacar el ojo derecho. Y de una manera sarcástica, los ancianos de Jabes llegaron y dijeron, ok, pueden hacer lo que quieran, lo que es mejor en sus ojos. Podemos ver que ya ¿quién tiene la confianza ahora? Los israelitas, porque ellos saben que Dios está con ellos, porque su rey va a enviar su ejército, que es el ejército de Dios, para ganar la batalla sobre ellos. Entonces, ellos en la tarde, probablemente los atacaron en la tarde, porque por los judíos el nuevo día comienza cuando se puso el sol. Entonces, ellos probablemente en la tarde atacaron los amonitas y ganaron la batalla. Pero mejor dicho, es como Saúl dijo. ¿Qué dijo Saúl? ¿Dijo que los israelitas ganaron la batalla? No. Él dijo, el Señor ha traído la salvación a Israel. Esto es lo que ha pasado. Entonces, Israel pasó de un pueblo temeroso a un pueblo victorioso como resultado de amor de Dios por su pueblo. Hace unos versículos, ellos estaban en un gran temor. Pero después de unos versículos, ellos han ganado la batalla contra sus enemigos por la mano de Dios. ¿Por qué? Porque aun siendo un pueblo rebelde, Dios los ama. Porque ellos son su pueblo escogido. Y Dios nunca deja su pueblo solo. Segundo, vemos un pueblo rededicado. Vemos esto en versículos de 14 al 15. Dice, por su parte, Samuel dijo al pueblo, vengan todos, vamos a Gilgal para renovar el reino. Y todo el pueblo fue al Gilgal, y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. Luego ofrecieron al Señor sacrificios y ofrendas de paz. Y Saúl y todo el pueblo de Israel hicieron fiesta. Entonces, después de su victoria, Israel se reunió para renovar el reino de Saúl, para dedicarse de nuevo a Dios. Y podemos ver que ellos se han dedicado de nuevo a Dios porque hicieron sacrificios y ofrendas de paz. Esta es una acción de rededicarse a Dios. O sea, arrepentirse de su pecado, de rechazar a Dios. Y ahora ellos están arrepintiendo y después, como buenos peruanos, hacen una fiesta.
Entonces, el arrepentimiento es es una parte tan importante de esta historia que podemos ver que Israel ya se dio cuenta que Dios es su Dios todopoderoso. Y ellos necesitan su Dios todopoderoso para defenderles. Y ellos también son amados por Dios. Aunque sean un pueblo rebelde, todavía Dios los ama. Algo increíble. Entonces, ¿cuántos de ustedes han fallado en su fe en un momento? ¿O cuántos de ustedes han fracasado en su fe? Todos nosotros hemos experimentado esto. Y cuando estamos en estos momentos de nuestros fracasos, es fácil enfocarnos en nuestros fracasos. Es fácil enfocarnos en nuestros pecados. Pero la verdad es que sí, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero nuestro enfoque debe estar en la victoria que Jesús ganó por nosotros. Nuestra identidad como cristianos no es en nuestro pecado, no es en nuestros fracasos. Nuestra identidad como cristianos está en la victoria de Jesucristo. Y en Él somos victoriosos. Y esto es lo que Dios nos ve, como victoriosos, como un pueblo amado por Jesucristo. Bueno, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios ha fallado, o sea, ha pecado una y otra vez. Y somos parte de esta historia, de verdad. Sin embargo, el amor de Dios siempre ha sido mayor que nuestro pecado. Nuestra victoria no está en nuestra vida perfecta, sino está en la vida perfecta de Jesucristo por nosotros. Está en Jesús en la cruz, recibiendo el castigo que merecemos. Y está en la resurrección de Jesús por nosotros para vencer la muerte y el pecado y el poder de Satanás sobre nosotros. Hoy día vimos un pueblo temeroso que se dio cuenta que de verdad eran un pueblo amado por Dios y victorioso en Dios. Somos el mismo. No importa la circunstancia. Si estamos en Cristo, somos un pueblo amado por Dios y victorioso en Dios, ya que el amor de Dios es mayor que nuestros pecados y nuestras circunstancias. Amén. Amén. Oramos, hermanos. Amado Jesucristo, gracias por la victoria que tenemos en ti. De verdad tenemos enemigos tan fuertes y peligrosos, quienes son el pecado y Satanás. Pero tú has vencido estos por tu vida, muerte y la resurrección por nosotros. Ayúdanos, Jesús, a andar en el Espíritu Santo que tenemos morando en nosotros. Ayúdanos a confiar en ti en cada momento. Y ayúdanos a recordar que en las circunstancias difíciles, cuando no tenemos esperanza de ser victoriosos, que tú estás listo para escucharnos, para defendernos, para estar con nosotros, para
darnos la victoria sobre nuestros fracasos, nuestros pecados, porque tú nos amas. Oramos en tu nombre, Todopoderoso.